Muy buenos días, bendiciones del alto para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. El Señor les bendiga grandemente. Hoy estamos gozosos porque Dios nos regaló un día más de vida. Amén. Y hoy estamos dispuestos y venimos con todo la fuerza para alabarlo y para adorarlo, porque Él es el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Por favor, les invito a colocarse de pie y me acompañan, por favor, en el libro de Isaías. Vamos a buscar el capítulo 53, donde se habla acerca del sufrimiento de nuestro Señor. Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 53, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Isaías 53, del 1 al 6. Leemos la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A ese Dios maravilloso que se entregó por amor y que se sacrificó voluntariamente por cada uno de nosotros, a ese es el Dios que venimos a adorar hoy. Ese que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó, y a Él damos toda la gloria y toda la honra. Él fue quebrantado por nuestra rebelión, pero Él resucitó y hoy vive. Él es nuestro Dios vivo y verdadero, y a Él toda la gloria y toda la honra.
Recibe este aplauso de tu iglesia. Aplauso fuerte para el Señor. Ciertamente, Él fue sacrificado, crucificado y murió por nosotros. Y dice su palabra que por sus llagas nosotros fuimos sanados, ¿verdad? Ahora que vamos a recibir en el día de hoy la Santa Cena, es un momento para que nos sumerjamos en nuestra intimidad y confesemos nuestros pecados para ponernos a cuenta con nuestro Padre Celestial. Ahora, 9:23 de la mañana.
que venimos. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Gracias, hermano. Realmente somos bienaventurados porque hoy nos levantamos, podemos ver, podemos caminar y sobre todo podemos disfrutar de la gracia del Señor. Hoy estamos de fiesta, seguimos de fiesta. Hoy vamos a ministrar la cena del Señor. ¿Sabe usted la importancia que tiene la cena del Señor? Es una de las celebraciones más solemnes, podríamos decir, en la iglesia de Jesús. Y queremos tomar una lectura bíblica que está en Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de unas situaciones que se estaban viviendo allí, y queremos orar para celebrar, para ministrar esta Santa Cena, esta bendición que Dios nos ha permitido hoy ministrar. Señor, te damos gracias por un nuevo día y gracias por el privilegio de poder ministrar junto a mis hermanos, Señor, la Santa Cena del Señor. Hoy recordamos nuevamente, Señor, la muerte en la cruz del Calvario, una muerte que fue por cada uno de nosotros, una muerte, Señor, dolorosa, pero que a ti no te importó, Señor, porque lo hiciste por amor, y a través de esa muerte yo puedo tener acceso a la vida eterna. Señor, gracias por ese inmenso sacrificio de esa bendición que hoy podemos celebrar acá en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, y vamos a hablar un poco sobre el contexto de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Habían algunas irregularidades en aquel tiempo que esto se escribió no solamente para ese tiempo de la iglesia, sino también para el tiempo de ahora. Y es que Pablo comienza a exhortar a la iglesia, y vamos a tomar el versículo 17 del capítulo 11, y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, esa palabra anunciaros es una orden que debería ser, pero al ordenarles esto que sigue, el apóstol no les podía felicitar ante esa situación, porque ellos tendrían que haberse reunido para recibir una gran bendición espiritual, pero en ese caso no era así. Pablo sigue hablando, y en el versículo 18 dice: porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros división, y en parte lo creo. Una de las cosas que estaba haciendo mucho daño a la iglesia era la división que había allí en la iglesia de Corinto. Es una cuestión de que a veces esto no se toma mucho en cuenta, pero que le hace mucho daño a la iglesia. Esta división se trasladó desde el capítulo 1, versículo 10, 11, 12 y 13 hasta el capítulo 11, donde habían hermanos allí
que decían, unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, otros eran de Cefa, y ellos habían perdido el enfoque. El enfoque era Cristo y no los líderes de la iglesia. Obviamente los líderes de la iglesia fueron formados, Dios les dio capacidades y realmente sí merecen un respeto de cada uno de ustedes, pero no es el enfoque del líder. Si el líder falla, entonces fallan los miembros de la iglesia. Ellos estaban viendo a Pablo, a Cefas, a Pedro y a Apolos. Y Pablo los está exhortando para que cambien ese enfoque. En el capítulo 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando expresamos esos ciertos comportamientos dentro de la iglesia, cuando reflejamos ese comportamiento, no nos estamos portando como verdaderos cristianos. Allí se puede ver realmente lo que son de Cristo. Aquellas personas que han alcanzado ciertamente un grado de madurez. En el versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Es decir, que era imposible para ellos celebrar la cena del Señor de la manera en que se estaban comportando. Sus comportamientos no eran nada buenos. De hecho, en el versículo 21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Había muchos malos comportamientos de la iglesia de Corinto, habitada más que todo por muchas personas gentiles. Aquí tenemos una declaración que nos llama mucho la atención. Tenemos a una persona que no tenía nada para traer a la reunión, y había otro que sí tenía muchas cosas, traía mucha comida, manjares, pero aquella persona que tenía no le daba al que no tenía. Había también un comportamiento de orgullo mezquino entre los hermanos. Allí no se estaba mostrando que había una verdadera comunión, se estaba fracturando la comunión en la iglesia con ese comportamiento. Pablo les dice en el 22: porque no tenéis casa en donde comáis o bebáis, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea que si no estaban dispuestos a compartir lo que tenían en un gesto de compañerismo y solidaridad, tendrían que haber comido en su casa. ¿Para qué? Para no llegar de esa manera a la iglesia y humillar de alguna manera a los hermanos. Y no solamente eso, el comportamiento que había era que también había personas que tomaban, tenían vicios, se embriagaban, dice Pablo. Había una serie de comportamientos allí. Había inmoralidad sexual. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo habla de un hombre que tenía la mujer de su padre, de su madrastra. Esta ciudad era terriblemente aberrante en esta cuestión de inmoralidad sexual. Y la iglesia estaba atravesando por eso. Pablo exhorta de manera que ellos puedan corregir su comportamiento.
porque no se reunían, o sea, no estaban discerniendo realmente lo que iban a hacer, que era la Santa Cena. Iban a comer el pan, iban a beber el vino, pero de una manera, Pablo dice, indigna. Bueno, a la verdad ninguno somos dignos, pero esta gente estaba practicando ciertas cosas dentro de la iglesia que no estaban bien. Los hermanos pueden ir pasando con los elementos. Yo no sé realmente en este día cuál será la condición de cada uno de nosotros. Esperemos que no sea ninguna de esas condiciones, pero sabemos también que Dios es un Dios perdonador. Pero no voy a decir esto, pida perdón y después la toma, porque realmente no sé cuál será su condición. Espero que no sea ninguna, como dije antes. Pablo dice que nos probemos a sí mismo. En el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Probarse, meditar, pensar cómo está caminando mi vida delante de Dios, no solamente en este momento, sino desde cuándo. ¿Cómo estoy yo? ¿En dónde tengo yo mi enfoque como verdadero creyente? No solamente me comporto una semana en la Santa Cena bien y ya el resto del mes lo vivo de otra manera. El tener comunión con nuestros hermanos es una de las cosas que la iglesia debería practicar. ¿Tiene comunión con nuestros hermanos? ¿La iglesia tiene comunión los unos a los otros? ¿Hay algún vicio que no has podido dejar? ¿Hay alguna atadura de pecado en tu vida? ¿Eres un miembro fiel de la iglesia? ¿No tienes resentimientos? ¿No tienes odios por algún hermano? ¿Tu corazón está sano? Allí es donde debemos probar si realmente estamos preparados para participar de esta solemne reunión. Podemos pensar allí si hay algún hermano a quien yo he podido ofender o en mi corazón hay algún resentimiento contra otro. Hermanos, el apóstol Pablo exhorta, y hay una palabra que dice que el que come la Santa Cena, en el mismo capítulo, sin discernir el cuerpo de Cristo, dice Pablo, ¿qué dice? Juicio, come, ¿cómo? ¿Qué dice? Vamos a leerlo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay algunas opiniones de eruditos bíblicos sobre este pasaje. Yo particularmente creo que en la iglesia de Corintios muchos estaban tomando esto indignamente y muchos de ellos el Señor se los llevó. Hay muchas discusiones en cuanto a este pasaje bíblico.
pero yo no creo que haya mucha duda, muchas cosas que estudiar acá. Hermanos, pueden pasar los hermanos con los elementos. Debemos tener presente que esto no es un tipo de ritualismo que practicamos simplemente, sino que es algo muy serio en cuanto a esto. Yo quisiera que yo voy a orar, ustedes que están recibiendo el pan y la copa pueden permanecer con sus ojos abiertos, pero yo voy a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé discernimiento de lo que estamos haciendo. Amado y bendito Dios, te bendecimos y te alabamos en esta hora. Padre, hoy celebramos y recordamos la muerte del Señor, pero queremos, Señor, que tú traigas a nuestras mentes algún pecado, Señor, visible y pecados internos. Pero sabemos, Señor, que a la verdad ninguno somos dignos. Todos somos pecadores. Pero queremos en esta mañana, Señor, saber si verdaderamente hay alguna cosa que pueda estar, Señor, impidiendo mi verdadera comunión con el Señor. Si hay odio, si hay rencor, si tenemos algo en contra con otro hermano, si tenemos envidia, si tenemos orgullo. Señor, Padre, si hay otras cosas que puedan estar haciendo que yo, Señor, esté de alguna manera en pecado, por favor, Señor, traiga a mi mente. Quiero, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú nos perdones y nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 24, 11:24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden tomar la copa. El pan. Disculpe, el pan. El 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que la comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puede tomar la copa. Señor, te damos gracias por cada minuto y segundo, Señor, de nuestras vidas. Por este gran momento, Señor, y por esta gran reflexión que tú has traído a nuestros corazones. Permítenos, Señor, no santificarnos solamente este día porque vamos a participar de la cena del Señor, sino que nuestra vida sea santa todo el tiempo, Padre. Sé, Señor Dios mío, que tenemos una lucha interna, pero sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien es quien nos ayuda. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar Efesios capítulo 6, verso 18. Quería hacer alusión también acerca de el debate que van a tener los jóvenes. Apologética. Apologética es la defensa de la fe, en el video que vieron. El domingo pasado los jóvenes me invitaron a hablar un poquito de apologética
y les soy franco, hablamos un poco de la Biblia, pero el enfoque principal de la apologética, como era de jóvenes, es que los jóvenes defiendan la fe, pero de ellos mismos. No sé si me explico. Es decir, que cada uno de ustedes defienda la fe de usted mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes, no voy a decir por naturaleza, sino por costumbre, tienden a ser irresponsables en muchas cosas. Bueno, defienda su fe de su irresponsabilidad. Cuando, por ejemplo, usted lee en la Biblia que hay que ser personas cumplidoras, lo que es el carácter de un cristiano, y cuando hablo de carácter no me refiero a genio, sino me refiero a las cualidades de un cristiano. Como usted, por ejemplo, si se compromete en una hora no cumple, eso es falta de un buen carácter cristiano. Y es allí donde usted, joven, ustedes los jóvenes, los estoy mirando, no los estoy, no, bueno, no era conmigo, sí es con ustedes. Que ustedes sean cumplidores de las cosas, que ustedes sean responsables, que si se les asignan algunas cosas en su hogar, ustedes puedan cumplir con esas cosas que deben hacer. Si en su liceo usted tiene asignado, y estoy viendo a los jóvenes, tienen asignadas tareas, ustedes las cumplan. Eso, jóvenes, es hacer apologética de ustedes mismos, defender la fe que profesan, no en el video y no en un debate que se va a hacer acá, sino cada día de ustedes mismos. Que ustedes les asignan tareas en su casa. Bueno, señor, usted tiene que levantarse a tal hora, señorita, usted a tal hora tiene que estar despierta. No, es que no me pude levantar por esto y por lo otro. Bueno, defienda la fe de usted mismo. No la defienda para usted beneficiarse, sino defiéndala para que el Señor sea glorificado. Efesios capítulo 6, versículo 18. Eso es hacer apologética de nosotros mismos. Efesios 6, 18. Y van a decir, el hermano lo dijo por mí. Sí, lo dijo por usted. Por cada uno de los que están acá lo dijo. O sea, no estoy ocultando nada en el sentido de que, bueno, estoy diciendo algo disimulado para que le caiga. No, no le debe caer a nadie. ¿Sabe a quién le cae? A quien no hace las cosas bien. Cuando hablamos la palabra de Dios, abrimos la Biblia y hablamos de ella, no nos referimos a alguien en específico. ¿Sabe qué? No sé cómo es el dicho, pero dice al que le cae la locha, algo así. El que le caiga el guante, que se lo chante. Bueno, ese no lo sabía. Pero es algo así. Hay un dicho que dice así: el flojo se conoce aunque venga sudado. ¿Sí? El que es flojo usted lo conoce aunque venga sudado. Wow, viene sudado, pero es flojo. Pudo haber sudado. Entonces, defiendan, jóvenes, la fe de ustedes mismos. Debemos hacer una revisión de cada uno de nosotros y de cómo nos conducimos a nivel cristiano, si estamos siendo ejemplos. ¿Saben para quiénes? No para los que no nos conocen, para los que nos conocen, especialmente en la casa, los jóvenes, su mamá, su papá, sus hermanos. ¿Ustedes están siendo ejemplo para ellos? Si no están siendo ejemplo, yo creo que pudiésemos suspender el debate y creo que pudiésemos dejar de pasar videos acerca de defender la fe, cuando nosotros mismos somos los primeros que echamos a perder todo. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque por tu bondad y misericordia has permitido, Señor, que esta palabra llegue a nosotros, Señor, en nuestra habla, en nuestro idioma, Señor, y que podamos entender y colocar el sentido de lo que estás hablando aquí. Hoy, Dios mío, que vamos a hablar de la oración, no digamos, Señor, que es un tema trillado, sino un tema que constantemente se debe hablar. Pedimos, Señor, tu gracia y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Esta sería la tercera prédica acerca de la predicación, básicamente de la oración, perdón. Hablar de la oración no es fácil porque cada uno de nosotros tiene su método ya creado como su regla de vida. Somos cuadrados en cuanto a nuestro sistema de oración, ¿sí? Es decir, no permitimos que nadie se involucre en eso.
La oración es como el tema de la cocina, ¿sí? Cada mujer tiene una manera distinta de alinear los granos. Cada chef tiene una forma distinta de preparar una carne. Cada uno, dicen por allí, tiene su propia manera de matar los piojos. Y parece que eso lo aplicamos a la oración. Entonces, cuando hablamos de la oración, podemos culminar diciendo, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Pero nosotros internamente decimos, bueno, pero eso no es lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a hacer de otra manera. ¿Sí? Entonces, hablamos de la oración y cada uno al final de cuentas termina llevándolo y haciéndolo como quiere. Eso para mí no es un problema, pero no sé cómo usted se presenta delante de Dios cuando la Biblia da un método, una forma de hacerlo y nosotros sencillamente seguimos otra. Eso no es nuevo en Venezuela, ni tampoco es cultural acá en Venezuela. Eso viene de muchos años atrás, al punto que Lucas capítulo 11, versículo 1, dice que sus discípulos o un discípulo se acercó para decirle, Señor, enséñanos a orar. Si yo hubiese sido Jesús, me sorprendo, porque digo, ya va, un momento. En nuestra cultura hebrea es común que nosotros oremos, que ustedes, siendo hebreos, vengan a preguntarme a mí, o que les diga que les enseñe a orar. Les preguntaría, bueno, ¿y es que acaso tu mamá y tu papá no te enseñaron en la casa? Es que no tuviste el ejemplo que todos los buenos hebreos debemos tener acerca de la oración. O sea, en tu casa no se oraba. Si hubiese sido yo, obviamente era el Señor Jesús. Y él dice, bueno, hablemos acerca de la oración. Si los discípulos que habían sido criados en un ambiente y acostumbrados a un ambiente de oración, porque la Biblia decía que todo el día debían estar orando, porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, David decía, mañana y en la tarde y al mediodía me presentaré delante de ti. Si usted va a internet y busca el muro de los lamentos, puede ver que en el muro de los lamentos asisten todos los días, los judíos para orar frente al muro de los lamentos, y allí doblan notitas y las meten entre las grietas del muro. No sé si habrá espacio para meter más notas, pero eso es costumbre entre ellos. Es decir, en ellos hay un hábito de orar, y que ahora ellos vengan a decirle al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Eso demuestra que definitivamente no sabemos todo en cuanto a la oración, y que quizás por más que digamos, bueno, yo oro de tal manera y me ha resultado, bueno, no quiere decir que la oración sea eficaz siempre. Eso quiere decir que hay personas que enseñan a otros a que para orar se debe cerrar los ojos, ¿cierto? Eso es en nuestra cultura, pero en otras culturas no se dice que deben cerrar los ojos. Las personas oran con ojos abiertos. En nuestra cultura se enseña que para orar es necesario hacerlo de rodillas. Bueno, eso es en nuestra cultura, pero en otras culturas se ora sentado y no hay problema. En la cultura hebrea se oraba de pie y con las manos levantadas. En nuestra cultura se pide a veces levanten sus manos y oren, o extiendan sus manos y oren. Bueno, eso es en nuestra cultura. En otras culturas nada de eso se practica. ¿Cuál es el problema? Que nosotros culturalmente queremos imponer un estilo, una forma y cómo se debe hacer, pero somos nosotros. Pero realmente no es lo que la Biblia enseña, sino que como estamos acostumbrados, así nos enseñaron, y así queremos seguirlo haciendo, bueno, queremos seguirlo llevando. Cuando Pablo habla de allí en Efesios capítulo 6, 18, parece que estuviese continuando con el tema acerca de la armadura. Entonces, Pablo lo que está tratando de decir allí es, cada vez que ustedes se coloquen o que estén, digamos de alguna manera, orando a Dios, deben hacerlo con constancia, ¿sí? No son oraciones que se dan y se olvidan, sino que son oraciones que siempre deben permanecer. Era costumbre en los soldados romanos y en todos los soldados, antes de ir a una batalla, ir primero a sus dioses e invocar la protección divina de cada uno de sus dioses. Quizás en la mente de Pablo, habiendo terminado ya de hablar acerca de el yelmo, la coraza, la fe, el escudo, la espada, entonces Pablo le está diciendo, bien, ya puestos esos elementos, ahora vayan a Dios. ¿Cómo van a ir? En oración.
orando en todo tiempo. Los soldados iban a invocar a sus dioses del paganismo, era cultural y costumbre en ellos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A quién acudimos? Obviamente vamos al Dios Todopoderoso en oración, para que Él sea quien nos cubra, no por nuestra oración, sino porque Él es Dios soberano. Hay quienes dicen, la oración cambia las cosas. Bueno, realmente es Dios quien cambia las cosas. Que nosotros vamos a Él en una actitud de oración, sí, es perfecto. Pero a veces decimos, no, tienes que orar para que eso cambie. No, tienes que ir a Dios para que sea Dios quien cambie. Pero la manera de ir a Dios es a través de la oración. Es decir, la gloria no se la lleva a la oración y cuánto tiempo tú dedicas a ella. La gloria se la debe llevar el Señor, porque tú vas en una actitud de oración delante de Él. La oración es el canal o el medio, por decirlo de alguna manera. Pero quien hace el cambio, quien produce lo que nosotros estamos pidiendo, obviamente es el Señor. Cuando Pablo dice de que seamos constantes en oración, está usando un verbo. El verbo es kairos. Cuando hablamos de kairos, Dios, o hay dos maneras o dos tiempos en las cuales el hombre se mueve. Generalmente el hombre común se mueve en el tiempo cronos, ¿sí? De donde deriva la palabra cronómetro. Tiempo del hombre, tiempo cronos. Es decir, el servicio inicia a las 9 de la mañana. Ese es el tiempo cronos. Inicia a las 9 de la mañana, tiempo cronos. Pero en el tiempo de Dios no se maneja en una hora como la nuestra. Por eso Pablo dice, no oren en la mañana y en la noche, no oren en la tarde y al mediodía. Pablo dice, en todo tiempo, es decir, en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Que cuando usted se acuesta, usted va a Dios en oración. Cuando usted se despierta durante la madrugada, usted va a Dios en oración. Cuando usted se despierta en la mañana, usted va a Dios en oración. Cuando usted está trabajando, usted está también yendo a Dios en oración, y no lo hace obviamente con ojos cerrados, sino que usted está haciendo el trabajo y usted ve, Señor, ahí está mi jefe, ese cabezón es agresivo y me va a regañar por algo. Señor, ayúdame a controlarme y dame paz y serenidad, y también a darle buen testimonio. Pon gracia también en mi jefe. No, usted no necesita cerrar los ojos constantemente, es a lo que Pablo se refiere. Estemos todo el tiempo orando. Es todo el tiempo, orando en todo momento. No se trata de dejar de hacer cosas por orar, sino se trata de orar todo el tiempo y constantemente, sin abandonar nada de lo que usted debe hacer. Es decir, usted no puede decir, yo pude haber llegado a la hora de empleo, pero ¿sabe qué? El espíritu me inquieta el que tenía que detenerme para orar, y por eso estoy llegando media hora tarde, porque jefe, perdone, yo tenía que orar. No se trata de eso. Usted puede orar en el lugar donde esté. Lo único que obviamente no puede estar de rodillas o con los ojos cerrados. Usted tiene su tiempo de oración privada, el cual va a ser en su casa, donde usted se arrodilla, cierra sus ojos, hace su método como lo quiere hacer, como se siente cómodo, pero lo importante es mantenerse en vigilancia constante. Y recuerden que Pablo aquí está trayendo la similitud de un soldado. Ustedes se imaginan a un soldado cuando llegaban al campo de batalla, ¡ay, se me olvidó la espada! Ya, esperen aquí que voy a buscar la espada. No, usted se presentaba con todo, y si no, bueno, usted se muere. Esa es la realidad en el campo de batalla. El general o el jefe, ¿cómo diríamos? El comandante no me decía, ¡ay, se te quedó el escudo! Bueno, tienes chance de ir y venir. No, usted pasa y pelea así, y ya sabe que lo que le toca es la muerte. Es decir, si algo se le olvidaba, lamentablemente usted se moría. El soldado, está el caso, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, debemos tomar en cuenta que la oración debe ser algo principal en nuestras vidas. Vamos al Salmo número 55, versículo 17. Como siempre, hermanos, necesito que ustedes tengan sus Biblias abiertas, porque como vamos a hablar de la oración y cada uno tiene algo, digamos, ya preconcebido, yo no voy a decir lo que yo pienso, yo voy a decir lo que dice la Biblia. Salmo número 55, verso 17, dice el salmista así. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Cuándo lo hacía el salmista? Tarde, mañana
mañana y al mediodía. Clamaré a Él y Él oirá mi voz. Esa era la costumbre en el salmista, ir durante 3 veces al día delante de la presencia de Dios, seguramente de rodillas, cerraba sus ojos, estaba de pie con las manos levantadas, conforme él se sentía cómodo para hacerlo, e iba en 3 oportunidades del día para orar. ¿Usted puede aplicar eso? No tengo problemas. La Biblia dice que el salmista lo hacía. No sería pecado hacerlo tampoco si el salmista lo hacía. Pero veamos qué dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen? Dice Pablo, orar sin cesar. Pablo no tiene un horario para la oración, no divide el día en tanta cantidad de partes de tiempo para orar. Sencillamente dice, orar sin cesar. No detengas el tiempo en la oración. No solo oras cuando estás de rodillas, cuando vas a la reunión de oración y haces largas oraciones que a veces el hermano dice, no le digas a él para que ore, porque si ahora salimos a las 7 de la noche. Porque entonces a veces creemos que la oración más larga es la que Dios más escucha. ¿Y saben qué? Es mentira. Porque sencillamente puedes pasar todo el día en oración. Tu oración inicia en el momento en que te despiertas y termina en el momento en que duermes. Pero no estás orando todo el día por la misma cosa, sino que te mantienes durante el día orando por distintas situaciones. Entiendo que a veces hay personas que tienen, buena oratoria y en el momento de la oración pues no alcanzan a decir todo porque alguien que tiene buena oratoria alarga un discurso, ¿verdad? Como el caso de Pablo cuando estaba predicando, al punto que un joven se durmió. Pablo habló y estaba tan interesante lo que decía que un muchacho se durmió. Imagínense, en una predicación ya se hizo tarde, el muchacho se durmió y cayó. Entonces, la idea es, en el momento de orar, debe ser, o cuál es el momento de orar, dice aquí Pablo, es todo el tiempo, todo el día. El salmista lo hacía 3 veces al día. Es un tipo de oración constante. Hay personas que se preguntan, pero ¿por qué yo oro y pido y nada se me cumple? Bueno, es sencillo. Lo que estás pidiendo está alineado con la voluntad de Dios o sencillamente está alineado con lo que tú quieres, con lo que yo necesito. Porque las oraciones siempre van enfocadas hacia mí, a lo que yo necesito y a lo que yo quiero. Y pocas veces las oraciones van enfocadas a que Dios pueda ser glorificado en medio de ella. Pablo lo que estaba pidiendo es que la oración fuera básicamente desde que usted está en uso pleno de sus sentidos. Pudiera decirse, no sé si 24 horas o 12 horas. Algo que es importante en cuanto a la oración es que debe ser un hábito. Debe ser algo donde usted, como hijo de Dios, acude a Él. ¿Saben que los hombres de Dios son hombres de oración? Las mujeres de Dios son mujeres de oración también. A veces pasamos el día en quejas y quejas y quejas, y entre tantas quejas y ver lo malo de lo que me sucede, no tenemos tiempo para darle gracias a Dios por lo que tenemos. Nos quejamos por lo que no tenemos, pero nunca agradecemos a Dios por lo que tenemos. Cuando, por ejemplo, usted le agradece a Dios porque tiene una ropa que colocarse hoy, especialmente las mujeres. Vi por ahí una información, un video, algo así, una foto donde una mujer abre un closet inmenso y debe tener 50 pares de zapatos y pregunta, no tengo zapatos para ponerme hoy. Eso suele suceder. Puede tener mucha cantidad de cosas y siempre dicen, no tengo que ponerme hoy. Pero mira, si ya no cabe un color más allí. Sí, pero no está el que yo quiero. A veces somos así en la oración. Tenemos todo lo que necesitamos, pero aún queremos ser egoístas y queremos un poco más de algo. Ese tipo de cosas perjudica en cuanto a la acción de gracias para el Señor. Gracias, hermano. Ese tipo de cosas no nos ayuda. La oración no debe ser un acto esporádico, un acto aislado.
algo que se hace cuando tengo tiempo o cuando tengo una necesidad. No, bueno, yo oro es sencillamente cuando tengo una necesidad. O que voy en un momento porque, bueno, ahorita tengo tiempo para orar y voy a hacerlo porque tengo tiempo. Si no tuviese tiempo, entonces no lo hago. La oración es continua. Pablo dice, y acabamos de leerlo, orar sin cesar. Es algo que se hace continuamente. Que no se reciben respuestas cuando usted las hace. Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué? Romanos, vamos a ir capítulo 8, versos 26 y 27, nos dice algo que es muy, pero muy interesante. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, nos dice, cuando usted ora, hermanos, entienda algo, usted lo debe hacer con el entendimiento, dice la Escritura. Y usted debe entender que debe orar en el Espíritu. Nótense allí la palabra, cómo está escrito. 26 dice, y de igual manera el Espíritu ¿con qué? En mayúscula, ¿cierto? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, en mayúscula nuevamente, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, algo que no se puede decir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu nuevamente, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo debemos ir a Dios en oración? Entendiendo que debe ser el Espíritu Santo quien nos debe guiar. Por eso es que Pablo, en Efesios capítulo 6, verso 18, dice que debemos orar en todo tiempo y también usa la palabra espíritu con E mayúscula, entendiendo que no puedes usar tus propios recursos humanos. A veces creemos, y por ese es el problema en cuanto a la oración, que damos toda la gloria a la oración, al canal o al medio, y no a quien proporciona las cosas. Entonces decimos, si me va mal hoy es porque no oré durante la mañana. No, no es por eso. Porque si oras mucho y te va mal, ¿qué puedes decir? Es sencillo, tu oración debe ser guiada al Señor por medio del Espíritu. Eso es lo que dice aquí la Biblia, la palabra de Dios. Otra cosa, algunas veces no vas a recibir respuesta de la oración. Pablo decía que tenía una enfermedad. Eso está en 1 Corintios. Pablo habla acerca de una enfermedad que tenía y que había ido varias veces a Dios en oración diciéndole, Señor, tengo esta enfermedad. Y el Señor le decía, bástate en mi gracia, o bástate con mi gracia. Es decir, no era en el momento en que él lo quería, era en el momento en que él le decía, bástate en mi gracia, o bástate con mi gracia. No necesitas que te salgas de eso. Lo que necesito es que tengas conformidad con lo que yo te he dado. Y Pablo pudo entenderlo. Y Pablo hace una larga, allí en ese mismo capítulo de 1 Corintios, una extensión muy larga acerca de lo que había sido su vida. Él dice, conozco a un hombre, si en el Espíritu, ¿quieren ir? 2 Corintios capítulo 12, para que lo leamos. Hoy no voy a terminar esta predicación. Pero vean lo que Pablo, vean el desglose que Pablo hace acerca de sus experiencias con el Señor y de algo tan sencillo que él le pedía y Dios no quiso hacerlo por ellos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que perdón, me quedé en la primera. Segunda de Corintios capítulo 12 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, hablaba de sí mismo, en Cristo, que hace 14 años, entre paréntesis, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él no tenía certeza de, con toda seguridad, que había sucedido. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré, dice él, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, él está hablando de que tuvo una experiencia con el Señor y estuve en un lugar donde oyó palabras que no puede explicar, y él dice, no me glorió de ese que estuvo allá arriba, porque si lo hago sería desmedido. ¿Por qué? Porque ustedes apuntarían hacia mí y dirían, oh Pablo, wow, qué gran hombre eres tú, cómo fuiste al cielo, cómo tuviste esa experiencia, caramba Pablo, tú eres un hombre casi que me porto delante de ti. Pablo dice, de esas cosas no me voy a gloriar, me glorío en mis debilidades, para que ustedes vean que soy humano y tengo muchos defectos al igual que ustedes, y que quien hace todas las cosas es Dios. Y dice en el versículo 8, respecto a lo cual, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, ¿ven lo que dice? No me exaltase desmedidamente, para que ustedes, aunque oigan esto, no me tomen a mí como alguien a quien gloriar o a quien glorificar. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Estoy hablando así como heredado. Me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Saben cuál era el problema del hermano Pablo? Sí, el mismo problema que usted tiene, el orgullo. Pablo le gustaba alabarse a sí mismo. ¿Sabe lo que es alabarse, no? Wow, tú no has probado las arepas que yo hago, ¿sabes? Me disculpan las personas de aquí, pero generalmente en Venezuela hay una región donde los habitantes de ese lugar, y no lo voy a decir, les gusta mucho alabarse y decir, ese es el mejor lugar, el mejor sol, el mejor mar y el mejor esto, y nosotros somos los que preparamos mejor esto, y algunas culturas tienden a ser así. Pablo tenía ese mismo problema, le gustaba enaltecerse un poquito, y dice que le fue dado un aguijón en su carne que le impedía enaltecerse. Dice que era como un demonio que lo abofeteaba para que no se enalteciera desmedidamente. Versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pero quería ir a la parte donde, no recuerdo si lo pasé, donde dice, el versículo 8, respecto a lo cual he rogado al Señor que me lo quite de mí. ¿Cuántas veces había pedido Pablo? 3 veces, y aún no le había sido quitado eso que lo abofeteaba. Algunos creen que era una enfermedad que él tenía en sus ojos y que aparentemente pues botaba pus, era alguien así como que era un poquito desagradable verlo a los ojos. Pero Pablo decía, rogado, Señor, sáname los ojos, quítame ese problema que tengo. Pero el Señor le decía, bástate en mi gracia, o bástate, dice, bástate mi gracia. Es decir, bástese tienes todo, mi gracia. Allí está, no necesitas pedir por la sanidad de eso, porque si te sano de los ojos, bueno, imagínate quién te va a frenar. Entonces, bástate mi gracia. Pablo no recibió respuesta a una petición de un problema físico que él tenía. Dios sencillamente le respondía con, bástate en mi gracia. Pero si nosotros continuamos adelante, quiero invitarlos a Josué capítulo 5, versículo 13. Y esto para las personas que a veces se quejan y dicen, pero es que Dios a mí no me oye, como que está lejos, como que es sordo, como que yo oro muy bajito y debo pedir más duro. Está como la crítica que se hacían las personas que oraban. Uno oraba muy bajito y el otro oraba muy alto. Y el que oraba muy alto le dice al que oraba bajito, pero ¿cuándo Dios te va a escuchar tus oraciones si tú lo haces tan bajito? Es imposible que te escuche. Y el otro, el que oraba bajito, le dice al que oraba en voz muy alta, pero yo creo, más bien yo pensaba que tú crees que Dios es sordo y que hay que gritarle duro para que escuche. Formalidades de ellos. Decíamos que buscamos Josué capítulo 5, versículo, Josué, me pasé. Josué capítulo 5. Vean respuestas a oraciones y vean cómo Dios hace como Él quiere. ¿Y saben qué?
que no debemos nosotros juzgar ni criticar a Dios. Capítulo 5. Josué dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, el occidente, y todos los reyes de los cananeos, muy rápido, que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aradot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, que no la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó muy rápido, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre del lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra y los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es decir, Dios les enseñó a ellos que ya la provisión había terminado, pero que ellos debían seguir guardando los estatutos constantemente. Ellos debían seguir guardando todas las cosas que Dios les había dicho. Quería ir específicamente al versículo número 13, dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de sus pies, porque el lugar donde estás santo es santo. Y Josué así lo hizo. Era la oportunidad en que Josué podía venir y presentarse delante del Señor, y el Señor le hace una petición: quita el calzado de sus pies. No siempre usted debe orar descalzo o calzado. ¿Saben qué? Oren como el Señor les guíe. Primer libro de Samuel, una oración respondida en el instante. Capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo un varón de Ramataim en Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú. Bueno, la historia se la cuento breve porque no me da tiempo de leer todo el capítulo. Este hombre fue y vio a una mujer que estaba orando, y la mujer sencillamente movía sus labios. Y él le dijo: mujer, digiere tu vino. Él pensaba que la mujer estaba borracha. Y la mujer le dijo: no, Señor, sino que tengo mucha angustia en mi ser. Estoy orando al Señor para que me dé un hijo. Y la mujer oró y oró y recibió una palabra: vete, y cuando vuelvas regresarás con tu hijo. Sin embargo, la mujer había prometido que si Dios le daba un hijo, ella iba a darlo al Señor para que le sirviera a él todos los años de su vida. Al siguiente año la mujer quedó embarazada. Y aunque su esposo le decía: pero no te preocupes si no estás embarazada, no te
suficiente yo? Algo así como un poquito presumido el hombre, ¿no? No te soy suficiente yo, ¿para qué hijos? Sin embargo, la mujer anhelaba tener un hijo. Dios oyó la oración. La mujer cumplió el voto que le había hecho a Dios, porque después de mucho tiempo ella regresó con su hijo y lo dedicó al Señor. Es decir, Dios oyó la oración de ella. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, quiero invitarles, y estamos viendo oraciones que fueron respondidas por el Señor. Oraciones no respondidas y oraciones sí respondidas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Versículo número 15. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, sí, ya lo dije, segunda de Crónicas 20:15, perdón, dice, y dijo, oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Huel. Quería leerlo todo, pero no me va a dar el tiempo. Voy a llevarlos y ubicarlos en contexto. Israel estaba en un momento crítico en cuanto a batalla y en cuanto a personal. Todos los reyes, o un buen grupo de reyes, los de Moab, los de Amón, los de Josafat, un ejército inmenso, se habían unido para pelear contra Israel. Y Josafat, que era el líder de Israel, era difícil sostenerse en esa batalla. Estaban asustados porque decían, de esta no salimos vivos. Sin embargo, Dios le dice en el versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Imagínense ustedes con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y mataron a los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir. Es decir, Jehová mismo los confundió. La oración de Josafat era una oración de mucha angustia. Señor, ayúdame, socórrenos, mira, nos van a matar, vamos a morirnos aquí. Y Dios le dice, tranquilo, tranquilo, que ustedes verán lo que Dios va a hacer. ¿Saben qué? Dios obra conforme Él quiere. Nosotros, cuando vamos delante de la presencia de Dios en oración, debemos primero pedir, Señor, guíame en esta oración que voy a hacer. Yo no quiero orar para mi beneficio propio, y tengo que terminar acá porque el tiempo avanza y continúo la próxima semana. No hemos ahondado en el detalle acerca de la oración, pero debemos ir con una actitud de, Señor, no sabemos orar. La misma actitud de los discípulos de humildad. Señor, enséñanos a orar. Creo que debería ser nuestra petición principal hoy en día. Señor, enséñanos a orar. Que podamos orar conforme a tu voluntad y conforme a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia.
que nuestras oraciones no sean como siempre son, oraciones egoístas. Señor, mi casa, Señor, viene diciembre, Señor, quiero comprar esto, quiero el juguete, quiero el pan de jamón, ya vienen las hallacas, Señor, necesito que todo eso haya en mi casa este año, y nuestras oraciones son egoístas. Pero cuando oramos por el niño que no tiene nada para comer, cuando oramos por el vecino que está pasando una situación bastante difícil, nuestras oraciones generalmente son oraciones egoístas, centradas solo en nosotros mismos, en que lo que necesitamos llegue y ya, pero no nos importan los demás. Y entonces a veces reclamamos, soy tu hijo, soy tu hija, algo así como, bueno, o me da o me voy, algo así como cuando los hijos ponen a uno entre la espada y la pared, de que hacen o hacen, váyanse a bañar, pareciera que Dios no quiere decir a veces, es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a nuestra voluntad. Si nosotros presionamos a Dios de esa manera, imagínense ustedes cómo vamos a hacer nosotros cuando tengamos que enseñar a otros acerca de cómo orar. Otros enseñan a orar en exigencia. No, tú tienes que decirlo. ¿Y saben qué? Dios tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Para eso está Dios, para hacer las cosas que nosotros queremos. Pues no, Dios no es el amuleto de la suerte. Dios no es el que responde si tú gritas o demandas. ¿Saben qué? Se hacen en la voluntad de Dios. Por eso a veces vemos muchos cristianos frustrados por allí. ¿Por qué? Porque creen que demandando van a llegar las cosas. Y no es demandando, es conforme a la voluntad de Dios. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque pudimos por lo menos dar la introducción acerca de lo que es la oración. Falta mucho, Señor, por aprender. Y en cuanto a este tema de la oración, pues tenemos muchas opiniones distintas, Señor. Yo quiero hablar, Dios mío, lo que dice su palabra, aunque mi opinión, Señor, también sea distinta a la de cada uno de ellos. Lo que más pido en este momento es que nuestras formas de ser, nuestra metodología, nuestra manera de conducirnos en la oración, Señor, esté centrada en tu palabra y no en mi criterio personal, no en mi criterio propio, Señor, sino en lo que realmente dice su palabra. Que nuestras oraciones puedan ir alineadas, Señor, conforme a lo que dice el libro sagrado, Señor, y no conforme a lo que yo quiero o necesito, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, guiando a cada uno en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas.